Estamos en Gálatas, ya no lo voy a hacer sufrir. Gálatas 5, la próxima, la vez, hace 15 días, ¿recuerda quién compartió? Sí, Abelito. Gracias a Dios por la vida de Abel. Y él compartió del Gálatas 5, del 1 al 15. Hoy vamos a ver Gálatas 5, del 16 al 26. Pero antes de continuar, vamos a orar, hermano. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Gracias porque nos has rescatado y en este tiempo que hemos caminado, Padre, estamos convencidos que tú has caminado a nuestro lado. Hasta hoy has guardado nuestras vidas. Por eso quiero agradecerte, Dios, y pedirte por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que les bendigas, que les animes y que en esta mañana uses tu palabra y también uses mi vida. Aquí estamos, Dios, agradecidos por todo lo que haces y por lo que vas a hacer, confiando en que tú harás tu obra perfecta en este lugar, en tiempo y forma. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un salmo que me gusta antes de entrar a la porción que vamos a estudiar, Salmo 46:10, si no me equivoco. Y este salmo dice que estemos tranquilos y que confiemos en Dios. Dice, que estar quietos y reconocer que yo soy Dios. No conozco tu corazón, ni conozco, bueno, he escuchado algunos testimonios ahorita. Y Dios dice que debemos estar quietos y que debemos reconocer que Él es Dios. Cuando alguien se está ahogando, el salvavidas le pide que no manotee, porque imposibilita o hace más difícil el que pueda ser rescatados. Hermanos, yo considero que hay momentos en nuestra vida en los cuales debemos estar quietos y permitir que seamos rescatados por Dios. Solamente nosotros conocemos las aflicciones, a veces las compartimos, pero es necesario que confiemos en Dios, en sus cuidados y que siempre llegará a tiempo. Vamos a Gálatas 5, 16. 5:16 al 26. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, un cabezadito. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la porción en la cual vamos a estar hablando hoy. Hay un marcado contraste entre un estilo de vida y otro. Uno agrada a Dios, el otro no agrada a Dios. Uno refleja una vida de un creyente, el otro refleja una vida o un caminar de una persona que no conoce a Dios. Y al final dice, ya se los he dicho, pero se los vuelvo a decir, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios es claro
Dios se hace manifiesto y hace manifiesto lo que le agrada y lo que le desagrada. Cuando nosotros pecamos en ignorancia, Dios dice que pasa por alto, pero cuando nosotros determinamos abiertamente desafiar la voluntad de Dios, Dios también es claro y dice que hay consecuencias. Si somos creyentes y cometemos un pecado de los mencionados, la salvación no se pierde. Alguien comenta que es peligroso que compartamos la salvación por medio de la gracia. Tal vez sí, porque muchas de las veces malentendemos la gracia y pensamos que es libertad para vivir una vida desagradable cuando decimos ya tenemos la seguridad de la salvación. Pero no debemos engañarnos. Dice mismo Dios, ahí mismo en Gálatas, un poco más adelante, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermano, Dios es claro y advierte fuertemente en contra del pecado. Y lo que vamos a ver describe de una manera clara lo que le desagrada a Dios. Una conducta que agrada a Dios y una conducta que desagrada a Dios. El tema dice, el poder de la santificación positiva. Más adelante vamos a ver por qué es santificación positiva y por qué, bueno, y por qué no. Cuando se nos da una orden, ya sea en el trabajo, principalmente en el trabajo, muchas de las veces lo que se nos pide es imposible de realizar por diferentes circunstancias. Cuando pasa esto, ¿cuál es nuestra reacción? Normalmente es el jefe inmediato. Podemos reaccionar de diferentes maneras, de desagrado, o si hay el derecho de réplica, decimos, creo que lo que me estás pidiendo es imposible. Pero de allá para acá no es una opción. Nosotros debemos obedecer y a veces ciertamente resulta imposible hacerlo. Pero aquí lo que nos dice Pablo en el versículo 16 es posible por una sola razón, porque dice que debemos vivir vidas guiadas bajo la dirección del Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, lo que pide Dios por medio de Pablo sería un imposible. Pero una vez que tenemos el Espíritu Santo, no es un imposible. Dios es un Dios justo y Dios no nos estaría pidiendo algo imposible. En el versículo 16 dice que debemos vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero me gustaría que fuéramos un poquito más atrás. Antes de continuar, hermano, antes de que se me olvide, quiero mencionar algo que es importante respecto a la guía del Espíritu Santo. Se lo voy a leer. La guía del Espíritu Santo siempre va a coincidir con la Escritura. La guía del Espíritu Santo siempre va a coincidir con la Escritura. Si lo que estamos pensando hacer contradice la Escritura, debemos estar convencidos que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y viceversa. Puede ser que estemos siendo guiados por cualquier espíritu, menos por el Espíritu Santo, cuando lo que pensamos hacer contradice la Escritura. Es importante, hermanos. Es importante, no debemos engañarnos. Muchas de las veces le achacamos al Espíritu Santo obras que realmente no está haciendo y no es correcto. Y no solo no es correcto, sino que es pecado delante de Dios y por lo tanto nos vamos a desviar del rumbo que Dios tiene planeado para su iglesia. El primer punto del versículo 16 al 18, se lo voy a leer, hermano. Dice, una iglesia que es guiada por el Espíritu es una iglesia que glorifica a Dios. O lo contrario, una iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Siempre que nosotros permitamos ser guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida a nivel iglesia y de una manera personal va a estar glorificando a Dios, hermanos, y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos al versículo 13. Le voy a decir por qué es importante. Versículo 13. Yo sé que no estoy diciendo que Abelito no lo predicó bien, pero quisiera retomarlo desde el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Dice, por 14, porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice, mirad también, no os consumáis unos a otros. ¿Qué piensa, hermano? ¿Piensa que Pablo estaba previniendo a la iglesia o que ya estaba pasando esto? Ya estaba pasando. Y a veces pareciera inconcebible que los que decimos amar a Dios, que conocemos perfectamente la voluntad de Dios, no podamos llegar a un acuerdo, no podamos estar en un mismo sentir, no podamos servir a Dios de la misma manera, que no lleguemos a un acuerdo, que peleemos. Pero bueno, en otras iglesias aquí no pasa. Pero Pablo está buscando, pensando en el versículo 15, y luego leemos el versículo 16, pero voy a continuar en el versículo 13. Pablo en el versículo 13 dice, el tema desde el 1 hasta el 13 habla de la libertad. Y los Gálatas una vez que habían sido librados de las demandas de la ley, estaban regresando al judaísmo. Y Pablo les dice, ustedes caminaban bien. ¿Quién les estorbó? Cualquiera que haya sido, va a ser juzgado. Pero judíos y gentiles fueron librados de las demandas de la ley y vuelven. Entonces dice Pablo, ustedes fueron librados, no hay ninguna razón para que vuelvan. Pero hay una libertad hasta cierto punto limitada, porque dice, ya fueron librados, pero les dice también, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para cumplir los deseos de su vieja naturaleza o de la carne. Entonces el cristiano está entre la ley y las demandas de la ley, pero también está entre una naturaleza pecaminosa. Ahí estamos nosotros en medio. Nuestra libertad termina donde inicia una naturaleza pecaminosa y las demandas de una naturaleza pecaminosa. Es solamente un espacio, pero no solo eso. Vemos la ley y vemos nuestra naturaleza pecaminosa, pero también vemos la guía del Espíritu Santo. El punto es, ¿en qué lado estamos? Aquí, aquí, aquí. Y si estamos aquí, debemos pensar en la guía del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Yo digo que Dios es justo y Dios no nos dejaría al desamparo, ni de la ley no lo hizo, pero tampoco de la carne. ¿Por qué? Porque provee todo lo necesario para que nosotros vivamos vidas victoriosas en cuanto al pecado. Entonces, hermano querido, ¿por qué muchas de las veces nuestra vida no está siendo victoriosa? Yo creo que nosotros tenemos la respuesta. No estamos acudiendo a los medios que Dios nos ha proporcionado para que vivamos una vida victoriosa. Y vivimos vidas muchas de las veces alejadas de la voluntad de Dios por una sencilla razón, porque nosotros hemos determinado abiertamente vivir de esa manera. No estoy enojado, hermano, perdón. Hermano, una iglesia que permite ser guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que glorifica a Dios, y esa es la voluntad perfecta de Dios, que su iglesia, que su pueblo redimido por la sangre del Cordero esté glorificando a Dios. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Estamos hablando de una iglesia local. Hermanos, es necesario que atendamos a la palabra de Dios. El versículo 14 me gusta, hermano. Me gusta toda la escritura, pues. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Contraste, dice 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. ¿Es posible, hermano, una actitud así para con mi hermano? Yo digo que amo a Dios, pero a mi hermano no se lo demuestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Y dice Dios que si decimos que amamos a Dios que no hemos visto y no amamos a nuestros hermanos que vemos, simple y sencillamente estamos mintiendo.
Es necesario reflexionar en nuestra conducta delante de Dios. Y cuando tenemos actitudes como estas, estamos perjudicando el cuerpo de Cristo. Es responsabilidad de cada creyente que viva vidas guiadas por el Espíritu Santo. Aparte, hermano, nos conviene, porque vivimos mejor sin duda alguna. Hermano, no sé cómo hayamos caminado hasta este momento como iglesia, pero si hasta este momento hemos ignorado la guía del Espíritu Santo, es necesario que retomemos. Es necesario que nos arrepintamos y a partir de este día empecemos a vivir vidas guiadas por el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. La iglesia va a crecer. Las personas van a ver el amor de Dios en nuestra vida porque nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Dios no nos ha dejado a la deriva, hermano. Dios no nos ha dejado a que luchemos con nuestras propias fuerzas. Dios ha provisto todo lo necesario para que el creyente, para que el redimido por su sangre pueda vivir una vida que le agrade. Ese es el propósito, hermano. Y si estamos fuera de este propósito y nuestra conducta y nuestra forma de caminar apunta hacia otro lado y no hacia donde Dios quiere que vayamos, debemos retomar. Eso se llama arrepentimiento, dejar de caminar hacia donde vamos caminando y caminar en una dirección contraria. Eso se llama arrepentimiento. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra versión dice, si son guiados por el Espíritu no satisfacen los deseos de la carne. Entonces, hermano, para que nosotros no nos vayamos al otro extremo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es innegable que todo hijo de Dios posee dos naturalezas, una carnal y una espiritual, y dice que hay un constante conflicto entre estas dos naturalezas. Es por eso que hay un deseo en nuestro corazón de hacer las cosas que agradan a Dios, pero a veces nos es difícil. No imposible, nos es difícil. ¿Por qué? Porque hemos determinado no depender del Espíritu Santo. Hay dos naturalezas ahí. Bueno, hubiera sido que no lucháramos, pero bueno, entonces el proceso de santificación no podría ser posible si ya fuéramos producto terminado. En el momento de la conversión obtenemos justificación por la fe, pero inicia un proceso de santificación hasta que Jesucristo venga o que nosotros vayamos. En ese proceso lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros también debemos de tomar medidas. Y un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Es necesario que el pastor sea guiado por el Espíritu Santo en todo momento y en cada decisión tomada. Y de igual manera cada líder y cada miembro que forme parte del cuerpo de Cristo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Todos, hermanos, ahí donde están sentaditos, somos, y yo acá parado, delante de Dios, somos responsables de permitir la guía del Espíritu Santo. Ahora, hermano, no vamos a ser pasivos y que el Espíritu Santo haga toda la obra. Hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros y nosotros debemos de hacer eso. Dios pide que hagamos eso, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer y es un trabajo del Espíritu Santo y Él lo va a hacer. Hermanos, debemos de ver al Espíritu Santo como lo que es una persona y está dispuesto a guiarnos y conoce el camino. Conoce nuestras necesidades y no solo eso, sino que conoce la voluntad de Dios para nuestra vida de una manera más perfecta de la que lo conocemos nosotros. Por eso es importante que seamos guiados, no a distancia, cercano, lo más cercanos posibles en nuestro corazón. Todas las mañanas, la mayoría de las mañanas me toca traer a mi hija y lo hago con gusto, aunque a veces no parezca,
pero y a veces no mi esposa me dice, porque va atrás, allá, no sé qué va haciendo, viendo las estrellas que ya no hay, pero yo de vez en cuando volteo y la veo, viene bien distraída. Pero bueno, hay un trayecto donde no hay carros y le permito que vaya ahí atrás. No sé si va reflexionando, pero donde hay carros es necesario que la tome de la mano. Y mi esposa me dice, pues, ¿por qué no la tomas de la mano? Y en ese trayecto no la tomo de la mano, pero la mayoría de veces la tomo de la mano. Y va por donde yo quiero que vaya, porque yo sé que tomada de mi mano no corre peligro. Bueno, ya si nos toca, pues ya serían los dos. Pero esa es precisamente la voluntad de Dios, que nosotros estemos lo más cerca posible, que permitamos ser guiados. Es un ejemplo un poquito chusco, pues, pero esa es la verdad y ese es el propósito, que entendamos la palabra de Dios. Y ahí llevo a mi hija y ya luego otro que no hay carro la suelto y va, un poco la dejo que vaya a su paso. Y mismo Dios sabe cuán rápido podemos avanzar. Y dice que corramos la carrera de la fe con paciencia. Correr con paciencia, no como si fuese una carrera de 100 metros planos. ¿Por qué? Porque es larga la carrera de la fe. Entonces dice, corran la carrera de la fe con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no es posible que nosotros, es posible, pero no debemos hacerlo de quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo aquel que pone la mano en el arado no debe voltear atrás porque la raya le va a salir chueca. Una vez que nosotros hemos determinado poner nuestra confianza en la única persona que nos puede salvar, debemos continuar siempre, siempre, siempre con nuestra mirada hacia adelante, hermanos, puesto los ojos en Jesús. Hay una meta, hermano, a la cual debemos llegar. Dios no desea que nosotros nos quedemos atrás. Si alguien se está quedando atrás, hermano, debemos de luchar con ese alguien que se está quedando atrás y decirle, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué no estás caminando como deberías caminar? Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué te estorba? Tú caminabas bien, ¿qué te estorba? Hermanos, debemos mostrar empatía por nuestros hermanos, debemos mostrar amor por nuestros hermanos y luchar con ellos cada día. Debemos hacerlo, es la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué te estorba? ¿Por qué no caminamos como iniciamos en un principio? Si hasta aquí no hemos caminado como Dios quiere, podemos empezar a caminar de una manera diferente. Esa es la voluntad de Dios. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, siempre que nosotros permitamos ser guiados por el Espíritu, nos alejaremos de las demandas de la ley o de las demandas de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu. Estoy leyendo otro, hermano. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La vida de santidad no se puede vivir bajo la ley, imposible, sino siendo guiados en el Espíritu Santo. Así como era imposible recibir la justificación por las obras de la ley, tampoco es posible alcanzar la santificación por el mismo medio. Tanto la justificación como la santificación no se pueden alcanzar por las obras de la ley, sino en dependencia del Espíritu Santo en todo momento. Yo le dije que la justificación es algo que terminó en el momento de la conversión, pero la santificación no, ese es un proceso y debemos hacerlo siempre guiados por medio del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Voy a definir santificación. La santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo
lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo, cuando lo llama a ser un verdadero creyente. En el momento de la conversión inicia un proceso de santificación. Y dice Hebreos, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Hermano, ese proceso debió iniciar. Un poco más adelante vamos a ver algunos aspectos que demuestran que hay un proceso de santificación. Versículo 19. Yo les decía en un principio, bueno, el tema es el poder de la santificación positiva. Hay aspectos de la santificación negativos y positivos. Negativo porque tiene que ver con cosas que debemos dejar de hacer, pero no es suficiente. No es suficiente dejar de hacer, es necesario empezar a hacer nuevas cosas. Dejamos malos hábitos y formamos nuevos hábitos para que los viejos hábitos sean reemplazados por los nuevos hábitos. De lo contrario va a ser imposible. Aspecto negativo de la santificación y tiene que ver con abandonar hábitos pecaminosos. Le voy a pedir, hermano, a un hermano que me ayude con 2 Corintios 7:1. No vamos a explicar los versículos, son bastantes. Hermano, solo léalo detenidamente y escuchemos qué es lo que Dios nos dice en esta mañana por medio de su palabra. 2 Corintios 7:1, Efesios 4:28, Efesios 5:5 al 20. Yo sé que son bastantes, pero no los vamos a explicar, hermano. Gracias, hermano. Ahí tenemos en diferentes versículos aspectos negativos y positivos. Dejamos de hacer, pero no solo dejamos de hacer, sino que hacemos. Eso sería el hacer, pues es un aspecto positivo de la santificación, y el dejar de hacer, pues es un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con dejar de hacer cosas que ofenden a Dios, pero también debemos hacer cosas que le agradan. Dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no solo es dejar de hacer lo malo, hay que hacer lo bueno. Eso es, hay que dar la milla extra. Vamos, la milla extra, hermano. Y a veces no queremos darla. Y muchas de las veces, hermano, nosotros reducimos el cristianismo o la vida cristiana a cosas que dejamos de hacer. Y la gente nos conoce porque no fumamos, porque no tomamos, porque no bailamos, pero no hacemos más. Dice, bueno, entonces, ¿qué haces? No haces nada, pero ni tomas, ni fumas, ni bailas, ni invitas. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, hermano, debemos ser conocidos no solo por lo que no hacemos. Y invitamos a alguien a la iglesia, dice, no, pues ahí un montón de prohibiciones. Y si es verdad, hermano, y caemos en el legalismo, y Dios hay cosas que prohíbe, nosotros vamos a prohibir lo que Dios prohíbe y hacer lo que Dios permite que lo hagamos. Pero muchas de las veces, pues no es así, hermano. Y tristemente somos conocidos por lo que no hacemos y no por lo que hacemos. Y así se nos conoce. Y no hay ganas de venir a este lugar por eso. Entonces, hermano, vayamos un poco más allá, demos la milla extra, luchemos, batallemos contra lo que tenemos que batallar. Eso lo podemos ver en Gálatas 19 al 21. Vamos a leerlo, hermano. Aspectos negativos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la primera porción del versículo 19 habla principalmente de aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Toda relación, toda práctica sexual fuera del marco sagrado del matrimonio ofende el carácter santo de Dios y es pecado. Entonces, hermano, Dios ha sido claro.
Dios ha sido claro en ese aspecto y nosotros no podemos ir más allá ni menos. Debemos conformarnos, nuestro corazón y nuestra voluntad debe ser conformada precisamente a eso. Los siguientes pecados tienen que ver con, dice, idolatría, con religión, no con Dios. Y Dios detesta la idolatría y son mencionados. Los otros pecados tienen que ver con relaciones interpersonales, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Y cada una de estas actitudes y pecados no contribuyen al buen funcionamiento y no es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, refleja claramente una vida sin conocer a Dios. Pero Pablo está consciente y sabe que los Gálatas, o es posible que los Gálatas estuvieran viviendo en algunos pecados de los mencionados. Dice, ya se los dije antes y se los vuelvo a decir, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Habla principalmente de un estilo de vida, no que ocasionalmente caigamos en un pecado, porque de lo contrario estaríamos en problemas, porque a decir verdad, sí caemos y sí fallamos a Dios en actitudes y pecados como estos. Pero, o sea, Pablo es claro, Dios es claro, y dice, los que practican, habla de un estilo de vida continuo. No que caigas ocasionalmente, sino que haya un estilo de vida, una práctica con estos pecados. Sería el aspecto negativo de la santificación y cosas que debemos evitar. Punto número 3, aspectos positivos de la santificación, 22 y 23. Vamos a leerlo, hermano. Dice, mas el fruto del Espíritu, el más es un contraste, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice Pablo, de la misma manera, hermanos, algunos aspectos o bueno, parte del fruto del Espíritu Santo tiene que ver con nuestra relación para con Dios. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Conocemos el amor de Dios porque Dios quiso darse a conocer por medio de Jesucristo. Y sabemos que nos ama y de esa manera nosotros podemos amarle. Con un amor no tan puro, no tan puro como el amor de Dios. Porque nuestra naturaleza caída hace que siempre esté contaminado nuestro amor. Pero Dios lo sabe y permite que la amemos. Nuestro amor también se ve reflejado hacia nuestros semejantes. Y otros aspectos mencionados del fruto del Espíritu Santo tiene que ver también con las relaciones interpersonales. Hay momentos en los cuales, hermanos, debemos ser pacientes para con nuestros hermanos y hay momentos en los cuales nuestros hermanos deben ser pacientes para con nosotros. La bondad, la fe, la templanza son actitudes que contribuyen al buen funcionamiento, así como las otras actitudes no contribuyen en lo más mínimo al buen funcionamiento de nuestras relaciones interpersonales como congregación y con nuestros vecinos. Hermano, nosotros somos responsables de dar el primer paso en arreglar una situación que está mal con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Dios nos hace responsable y dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ajusten cuentas. Hermano, es imposible que nunca vayamos a tener algún conflicto, pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos ir y decirle, hermano, creo que la regué. ¿Cuántas veces? 490 veces al día. Eso dijo Jesús. Le dijo a Pedro. Pedro estaba preocupado. ¿Cuántas? 490 veces. Sé que es imposible, bueno, no lo sé, pero bueno, habla de que debemos perdonar a nuestros hermanos siempre. Siempre que nuestros hermanos pequen principalmente contra Dios y contra nosotros, debemos perdonar. Y de esta manera, hermano, las relaciones interpersonales van a funcionar. Por eso le digo que Dios ha provisto todo lo necesario para que podamos funcionar como iglesia, para que podamos caminar cada día caminar en nuestro diario, caminar con nuestro Dios.
Todo hábito tiene un proceso de formación. Empieza con un pensamiento, este pensamiento se vuelve un deseo, el deseo se vuelve una orden, el acto que se repite se vuelve un hábito, los hábitos una forma de vida. Deseamos, hermano, dejar malos hábitos y que los hábitos buenos que tienen que ver con la guía del Espíritu Santo sea una forma de vida en nosotros. Los que vivimos muchos años en el mundial traíamos muchos malos hábitos. ¿Es fácil deshacernos de ellos? No, deben ser reemplazados por hábitos buenos, hábitos que glorifiquen y honren a nuestro Dios. Ya voy a terminar, hermano. Ejemplos prácticos. El Evangelio no solo brilla cuando dejamos de hacer lo malo, sino cuando hacemos lo bueno. Digamos que no al materialismo, pero digamos que sí al hacer tesoros en el cielo. El que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje y comparta con los que necesitan. Marcas visibles de la santificación. No tiene sentido pretender una santificación a menos que seamos ejemplos de bondad, benignidad, paciencia y perdón, a lo cual la Biblia da tanta importancia. Hermanos, no tenemos que pretender ser algo que no lo somos. Entendemos que es un proceso, pero en nuestro trato principalmente con las personas que no conocen de la palabra de Dios, debe haber bondad, benignidad, paciencia y perdón, también con nuestros hermanos. Eso abre puertas al Evangelio. Una actitud contraria cierra puertas al Evangelio. Después de una discusión con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, perdemos una oportunidad de compartirle las buenas nuevas de salvación. Y si aún así fuera, debemos reconocer delante de Dios y delante de la persona que no actuamos como deberíamos porque tenemos mucha más luz de la que Él tiene. Nuestra luz debe de brillar en la oscuridad. Nuestra luz debe de brillar en la oscuridad. Si no es así, hermano, algo no está funcionando como debería funcionar y por lo tanto no estamos glorificando a Dios y estamos fuera de su propósito. Cuarto punto, el creyente ha crucificado su carne. Un evento pasado le ha dado muerte en el momento en el cual hubo la conversión. Dice que en ese momento, así como Jesucristo murió, así nosotros también morimos. Y hay una nueva naturaleza en nosotros que nos permite vivir para Dios. Vamos a leer 24, 25 y 26. Contraste, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Me llama la atención que el versículo 15, lo voy a leer otra vez, hermano. Y ahora lo vamos a memorizar. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, ¿ha habido alguien que le ha irritado? No me refiero al café, hermano. A veces, hermano, nosotros tenemos actitudes para con nuestros hermanos que ciertamente pues les irritan. Yo creo que pedimos las cosas, pero no pedimos de la manera que deberíamos de pedirlas. No usamos las palabras que deberíamos usar. El tono no fue adecuado. Dice alguien, no sé si lo voy a poder decir como es, pero dice que no es malo que nos enojemos. En el momento oportuno, con la persona oportuna, y de la forma oportuna. Entonces, siempre que permitimos enojo en nuestra vida, siempre nos salimos del límite marcado por Dios y ofendemos principalmente a Dios, pero también ofendemos a nuestro hermano,
a nuestro amigo, a nuestro vecino, que está hecho a la semejanza de nuestro Dios. Todo pecado principalmente es en contra de Dios, pero también en contra de nuestros hermanos. Entonces, hermano, no solo tenemos que arreglar una situación con nuestro hermano, también tenemos que arreglar una situación con Dios. Eso es lo que pide Dios. Paso a paso, nuestro andar cristiano debe conformarse a la dirección y capacitación del Espíritu Santo para evitar convertirnos en vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Aplicación, hermano. Aquí en esta porción de la Escritura que hemos leído hay tres palabras importantes. La primera la encontramos en Gálatas 5:16 y dice andad, y habla principalmente de un estilo de vida. En el 5:18 dice guiados en ese estilo de vida por el Espíritu Santo. Y el 5:25 dice vivamos por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos todo lo necesario para glorificar a Dios. Cuando nos rendimos voluntariamente para ser guiados por el Espíritu Santo, como consecuencia tendremos vidas santificadas que darán no solo un buen testimonio, sino la gloria a Dios. Y es el fin último. Hermano, póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, ¿qué podemos decir? Si tú eres bueno con nosotros, queremos darte gracias por lo que haces, por lo que has hecho hasta aquí. Padre, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, Dios. No te podemos engañar en lo más mínimo. Tu palabra dice, Padre, que todo lo que sembramos, eso también segaremos. Gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra, gracias porque hablas a nuestro corazón. Aquí estamos, Padre, con fallas, pero reconociendo nuestro pecado delante de ti y pidiendo que nos perdones. Alabamos tu nombre y te glorificamos en esta tarde y te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.